Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yair, somos el grupo 10 y yo le voy a hablar sobre lo que es la psicología social. La psicología social es una disciplina científica que se basa en entender la conducta y el pensamiento individual en la sociedad, mediante la objetividad, la exactitud, el escepticismo y la ausencia de los prejuicios. Dicha disciplina tiene como objeto de estudio lo que es la tradición clásica y la perspectiva contemporánea. La tradición clásica se basa en la afluencia de lo presencial, real o imaginado de la otra persona en el comportamiento de la conducta o en el pensamiento del sujeto. La perspectiva contemporánea se basa en explicar la conducta del sujeto con tres elementos, que vienen a ser la situación, la representación y la atención de los sistemas socioculturales. ¿Cuál es el campo de estudio de dicha disciplina? Tiene cuatro, que vienen a ser las actitudes, la investigación, la influencia social y las relaciones interpersonales. ¿Vienen a ser igual lo que es la sociología y la psicología social? La respuesta es no, ya que la sociología se basa o se orienta más hacia los grupos grandes o mejor dicho, hacia la misma sociedad en conjunto. En cambio, la psicología social se basa en entender o estudiar el pensamiento y la conducta de los individuos. Muchas gracias, le voy a pasar con mis compañeras que le van a hablar. Mi nombre es Julie Ticona. En esta oportunidad voy a explicar sobre los enfoques y paradigmas de la psicología social. Dentro de ello tenemos el método cuantitativo, en donde se dividen dos tipos de diseños: el diseño experimental y el diseño no experimental. En el diseño experimental tenemos tres tipos de funciones, como el pre-experimentos, en donde se utiliza un tratamiento dentro del grupo. No incluye un grupo sin tratamiento. No se puede interferir relación causal. Tenemos en el cuasi experimentos, en donde se mide una variable independiente, en donde no existe un modo de selección en un grupo ya preexistente. Tenemos también en donde se incluye un grupo de control sin tratamiento. La tercera función es la experimental pura, en donde se caracteriza por un control y manipulación de variables independientes. También donde se minimiza la presencia de variables no contempladas en el estudio. Ahora podemos explicar lo que es el diseño no experimental, que al igual tiene tres funciones, como el transversal exploratorio, donde se encuentra un propósito, en donde es conocer o comenzar a conocer el tema de la variable o un conjunto de variables dentro de una comunidad. Tenemos lo que es también la transversal descriptivo, en donde ahí se encuentra el propósito, indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables de población. La tercera función tenemos el transversal correlacional causal, que al igual se encuentra el propósito es describir las relaciones entre dos o más categorías de conceptos de variables en un momento determinado. También tenemos dos tipos de técnicas en lo que es la cuantitativa: la observación sistemizada, y tenemos en la encuesta. En la observación sistemizada utilizamos en recolectar los datos necesarios para un estudio, de la manera más básica por la cual se puede obtener una información. En la encuesta se puede considerar como una técnica o una estrategia entendida como un conjunto de procesos donde se puede obtener una información de una población mediante una entrevista de una muestra representativa. Bueno, daré paso a mi compañera para que dé con el siguiente tema. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Lucero Escalante Valencia. Yo les voy a explicar metodología cuantitativa. La razón de lo cuantitativo es una construcción social que depende de las creencias y valores científicos. El mundo objetivo de la ciencia no constituye más que una interpretación del mundo, sino del resultado de la experiencia inmediata. Existen tres paradigmas: el materialista, histórico, el positivismo y el interpretativo. Sobre esto se constituye
la investigación cualitativa. Características de la investigación cualitativa. Acerca de aquello que se conoce, de lo que se puede conocer y de cómo se conoce. No hay forma legítima de hacer la investigación cualitativa. ¿A quién se estudia la manera en que el mundo es comprendido, experimentado, producido por la vida de las personas? Comportamiento e interpretaciones, por las perspectivas sobre sus propios mundos, tratando de ver esos mundos a través de tales perspectivas, por el lenguaje de los actores, sus prácticas, conocimientos y sus puntos de vista. Particularidades del método. Es interpretativo, profunda y rigurosa. Rechaza la investigación de las ciencias naturales. Es interactivo en el que intervinieron el investigador y los participantes. La metodología de la investigación. La meta de la investigación es descubrir lo nuevo y desarrollar las teorías fundamentales. Comprende al caso individual, provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce. Investigación cualitativa y psicología. La observación del razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos. Se centra en la comprensión de una realidad. Carácter constructivo, interpretación del conocimiento y carácter interactivo. Son tres principales para la psicología social. Psicología social, de representación social y construcción social de la realidad. Bueno, para poder entender la clase, me he planteado una pregunta que para mí, ¿qué significa un paradigma? Un paradigma es un conjunto de conceptos y valores y técnicas donde en el campo de la ciencia lo usan al paradigma para reemplazar lo que es un acto histórico. Y también para buscar soluciones y definir algunos problemas. Para mí eso sería el paradigma. Lo que es la construcción. ¿Cómo se construye? La siguiente pregunta que se plantea en la clase es si la realidad existe o se construye. Los filósofos dicen que la realidad es un concepto vago que se hace el ser humano en la mente y por ahí pues, va construyendo su realidad. Por decir, para una persona en la calle, la realidad de él es fantasiosa. Él vive una realidad muy fantasiosa. No existe una realidad muy definida para ellos. Entonces, para los que hacen teatro o que se dedican a lo que es el taller de teatro, que hacen cine, la realidad es ombligua, es muy irrealista. No existe esa realidad. Entonces, siguiendo con la exposición, ¿qué dice la psicología social sobre la realidad? La psicología social dice que la realidad se construye. Se construye mediante los sueños, ideas, metas que uno se va planteando y cada acontecimiento vas tú dando un crecimiento a ese sueño que tienes. De una u otra forma tú lo quieres cumplir, lo quieres realizar y vas construyendo esa realidad que tú te has hecho en tu mente, que uno se ha planteado realizar ese gran sueño que se tiene. Por si yo tengo el sueño de ser un psicólogo y de acá unos 3, 4, 5 años a estudiar lo que es la psicología forense, entonces yo me estoy haciendo una realidad, estoy construyendo mi realidad, voy poco a poco, paso por paso, dando cabeza, pie y cabeza a esa realidad. Entonces voy construyendo de una forma tan subreal a mi realidad, que es mi realidad, ¿me entiendes? O sea que para mí sí existe, para otros quizás no existe. Por eso yo a mi propio conocimiento, y diría que la realidad no existe mientras no existe un constructor. La realidad en sí no existe, pero si tú lo vas construyendo, la realidad se vuelve real, o sea, puede ser que existe. Para los filósofos dice que la realidad no existe. La realidad es algo llamativo, algo ombligüo, que es fantasioso en todas sus expresiones. Eso es todo, profesor, y muchas gracias. Espero que si nos sigas dando la oportunidad de poder explayarnos.